sonar. Y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Hola de nuevo, pues nada, llega nuestro tiempo de estudio en profundidad de la Biblia, nuestro repaso de la lección, y para introducirlo quiero contar una cosa de estas que uno a veces se encuentra haciendo zapping en televisión. Estaba viendo un día el programa este de Volando Voy, de Calleja, que ya sabes que es una persona que invita a sus programas a personas muy curiosas, ¿no? Aquella ocasión era una anciana de unos 92 años tenía, pero estaba la mujer delgada y bien tiesa, muy bien de su cabeza. Y la verdad que me quedé enganchado, y ya sabéis que como es muy zalamero Calleja, pues la pasea en helicóptero y empieza a crear un ambiente cómodo para que se produzca esa intimidad. Y la mujer pues ve su pueblo desde el helicóptero y ve el pueblo de su marido. Su marido había fallecido, era viuda hacía ya unos años, y entonces durante ese vuelo se produce esa situación en que ella había estado muy unida a su marido, lo había querido mucho. Y entonces él le pregunta, dice, pero tú eres creyente, ¿no? Dice, sí. Dice, entonces creerás en la resurrección. Y dice, yo no creo eso. O sea, y era una mujer que había confesado unos momentos antes que ella acudía a misa regularmente. O sea, que se puede ser creyente, se puede tener muchos años, se puede haber estado muy unido a una persona a la que amas, y sin embargo puedes estar desposeído de algo como es la esperanza en la resurrección. Pues no os perdáis el repaso de la lección. Adelante de la Escuela Sabática Live, que nos va a introducir en un tema alucinante. Cuando muere un cantante famoso, ¿qué dicen los noticieros? Que se va a encontrar en el cielo con otros cantantes que murieron antes que él y que juntos armarán una tremenda fiesta en el cielo, ante la presencia del mismísimo Dios. Si lo piensan bien, ¿no les parece esto un poco extraño? Algo parecido dicen cuando muere un deportista, un actor o cualquier otro personaje famoso. Y cuando de nuestros seres amados se trata, el imaginario popular suele afirmar que ese amado que murió ahora es como un ángel que nos cuida desde el cielo. Oigan bien, aunque la mayoría de las personas encuentren atractiva y consoladora la idea de que al morir seguimos existiendo de manera consciente e incorpórea y que nos vamos al cielo para cuidar a los que quedan en este mundo, lo cierto es que esta creencia es el fundamento del espiritismo, uno de los engaños más extendidos y eficaces de Satanás. Lección 10. El espiritismo desenmascarado. La verdad acerca de la muerte no está en el imaginario popular, sino en la palabra de Dios. La Biblia dice que formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Esa es la fórmula de la vida. Allí no dice que Dios puso un alma en el cuerpo del hombre. Lo que puso fue aliento, y al hacerlo, el hombre llegó a ser un alma, no a tener un alma. Alma en la Biblia es la persona en todo su conjunto, no una especie de fantasma que sale del cuerpo y va al cielo, al infierno o queda vagando por ahí. El plan para la raza humana era vida eterna, pero Dios también nos dio libre albedrío, y si el hombre elegía pecar, la sentencia era clara. Ciertamente morirás. Noten que Dios no dijo que el cuerpo moriría, pero el alma iría al cielo. Eso, aparte de contradecir la fórmula, sería un premio más que inmerecido. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que el alma es inmortal? Esa fue justamente la primera mentira de la serpiente a Eva. No morirás. ¿Notan lo antiguo de este engaño? Así como la Biblia nos muestra la fórmula de la vida, también nos muestra la fórmula de la muerte. El polvo vuelve a la tierra de donde vino y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. ¿Lo notan? El alma no puede ser inmortal porque el alma es la persona y después del pecado las personas mueren. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué enseña la Biblia acerca de la muerte y cómo esta verdad nos guarda del espiritismo? En primer lugar, la muerte en el Antiguo Testamento.
¿Recuerdan con cuántas cosas afligió Satanás a Job? Lo perdió absolutamente todo, hasta sus 10 hijos. Y una dolorosa enfermedad devastó su cuerpo. Y no nos olvidemos que hasta su esposa y sus amigos le dieron la espalda. Afligido por esas luchas, Job lamentó estar vivo y hasta deseó no haber nacido, pero nunca dejó de confiar en Dios. Aunque él me matare, en él esperaré. ¿Esperar? ¿Podemos esperar algo después de la muerte? Job nos deja muy claro que sí. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Lo notan? Job se está refiriendo a la resurrección. ¿Por qué? Porque Job consideraba la muerte como un sueño, y su esperanza no estaba en que su alma iría al cielo al morir, sino en levantarse del polvo al resucitar. El salmista David se refiere a la muerte como el sueño de la muerte, y eso está en armonía con lo que afirma Salomón en el libro de Eclesiastés: los muertos nada saben, y añade que con la muerte perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Más aún, dice que si sus hijos son honrados, él no lo sabrá; si son humillados, no lo verá. En el Antiguo Testamento se presenta la muerte como un sueño, y la esperanza de vida después de la muerte estaba en la resurrección. Por eso el profeta Daniel escribió: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En segundo lugar, la muerte en el Nuevo Testamento. ¿Quién es la persona más justa que ha pisado este planeta? ¡Jesús! Muy bien. Si fuera cierto que las almas buenas van al cielo tan pronto mueren y las malas van al infierno, ¿a dónde debió ir Jesús? ¡Al cielo! Exacto. Pero lo que dice la Biblia es que cuando se encontró con María después de haber resucitado, le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Si no subió al cielo, entonces ¿dónde estaba? La respuesta es simple: en la tumba. Jesús nunca enseñó la idea de que el alma es inmortal. Cuando Lázaro murió, él consoló a su hermana Marta diciéndole que su hermano resucitaría, no diciéndole que ahora era como un ángel que la cuidaba desde el cielo. Ella, consciente de la esperanza bíblica de la resurrección, le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Lo notan? Esa era la esperanza de los discípulos. Lázaro tuvo el privilegio de ser resucitado, pero volvió a morir. ¿Cuál es su esperanza? La de la resurrección final, la misma esperanza de la que escribió el apóstol Pablo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjate en estas palabras de Pablo: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. ¿Qué sentido tienen estos versículos si los muertos al fallecer ya están en la dicha del cielo? ¿Qué quiere decir Pablo con que estarían perdidos si de hecho ya están en el cielo? La esperanza del Nuevo Testamento, así como del Antiguo Testamento, no está en la inmortalidad del alma, sino en la promesa que el mismo Jesús hizo a todo aquel que cree en él. Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en tercer lugar, el peligro del espiritismo. ¿Cuál es el principal problema con la creencia de la inmortalidad del alma? Que es la cuota inicial del espiritismo. Una práctica que Dios reprueba rotundamente. Correcto. ¿Y qué dijo Dios al respecto? Que nadie entre los tuyos deberá practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium, espiritista o consultar a los muertos. ¿Cómo se introdujo entonces la creencia de la inmortalidad del alma en tantas iglesias? La idea de que cuando morimos seguimos viviendo fuera del cuerpo es de origen pagano.
tuvo su mayor desarrollo con los filósofos griegos y los griegos le transfirieron esta creencia a los romanos. Cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo y toda Roma se hizo cristiana, algunas ideas paganas fueron adoptadas por la iglesia cristiana. La de la inmortalidad del alma fue una de ellas. La tía Elena así lo confirma. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de esas falsas doctrinas que Roma, adoptándola del paganismo, la incorporó a la religión del cristianismo. La profecía bíblica indica que el diablo utilizará señales y prodigios y milagros espectaculares para engañar a las multitudes justo antes de la venida de Jesús. El triple poder diabólico del Apocalipsis, el dragón, la bestia y el falso profeta, es de naturaleza espiritista. Amén. A medida que el conflicto cósmico se acerca a su fin, el espiritismo, cuyo fundamento es la enseñanza de la inmortalidad del alma, tomará cautivo prácticamente a todo el mundo. El objetivo de Satanás es destruir la bendita esperanza de la resurrección. Pero las palabras que Jesús le dijo a Marta viajan a través del tiempo y llegan a nuestros oídos hoy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Bueno, pues ya estamos aquí y como dice muy bien la lección del sábado, en todo el mundo millones de personas creen que después de fallecer los muertos siguen existiendo de manera consciente e incorpórea. Esta creencia es el fundamento del espiritismo, uno de los engaños más extendidos y eficaces de Satanás. Claro, para abordar este tema en un mundo en que vemos que cuando se celebra un gol, el futbolista levanta los ojos al cielo y las manos para dedicarlo a la persona que ha fallecido, a un familiar o a un compañero, en fin. Al final la creencia se instala de tal modo que uno no puede despegarse de esas ideas que impregnan toda nuestra sociedad. Jesús dijo en Juan 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, llega la hora en que los que están en los sepulcros oirán mi voz. Entonces, Juan, Fran, Richard, Esther, ¿están en los sepulcros? ¿Dónde están? ¿Están en el cielo? ¿Están en los sepulcros? A ver, ¿en qué quedamos? ¿Dónde están los muertos? Pues fíjate que es un tema controvertido, ¿no? No, yo creo que la Biblia lo expresa muy claro, pero en el que la gente tiene mucha confusión, porque es verdad que creen que sus seres queridos les cuidan desde el cielo, pero cuando ocurre un accidente, en la respuesta que te dicen es se querían reunir juntos. Sí. Es una forma de, bueno, como no le cuida, entonces porque... Bien, yo creo que es una trampa de Satanás para evitar lo que presenta Dios, que es la esperanza de la resurrección. Tengo esperanza en mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús va a resucitarme y va a volver a llevarme con él. Cuando yo creo, como la mujer esta que contabas, cuando no creo que va a haber nada, no tengo esperanza. O sea, fulmino mi vida. Lo que quiero es hacer aquí, aprovechar el máximo tiempo posible, porque no hay nada después. Me cargo mi vida. Cuando todas esas filosofías que no son solo cristianas, que creen en las reencarnaciones, en vidas pasadas y vidas futuras, no necesito hacer cambios en mi vida, porque ya tendré otras oportunidades, otros momentos, podré tener nuevas experiencias, así que soy como soy y no quiero cambiar. Cuando creo que haga lo que haga, voy a pasar por un purgatorio y luego voy a llegar al cielo, pues tampoco necesito hacer cambios en mi vida. Y si ya creo directamente que el alma es indestructible y que pase lo que pase voy a seguir viviendo, no necesito hacer nada en mi vida. Que ese es el engaño de Satanás, ese no morirás. No te preocupes, Dios no va a poder destruirte. Tarde o temprano, que eso lo tenemos también los cristianos con una cosa que se llama el universalismo, ¿no? Dios va a salvarte de todas formas, sí. No te va a destruir, no tiene posibilidad. Continuamente Satanás intenta confundir a la gente cuando el momento que yo tengo es ahora.
el momento para entregarme a Dios, para ser consciente de que necesito hacer cambios en mi vida, y que hay una resurrección preparada para aquel que voluntariamente quiere vivir con Dios. Entonces, esto es cuestión de quién tiene el control de mi vida. ¿La tengo yo porque nadie puede destruirme? ¿O yo no tengo el control, pero se lo puedo dejar a Dios porque solo soy un ser creado a quien Dios puede beneficiar? Lo que pasa es que, solo un pequeño paréntesis, hablamos de algo muy sensible como es la pérdida de un ser querido. Yo tengo familiares, uno en concreto, en que él, en el momento en que falleció su hermana, sintió algo especial ahí en ese momento, en esa situación, y después ha tenido alguna experiencia. O sea que, digamos que también ese adversario que tenemos, que anda como león rugiente, que busca solo destruirnos, no solamente es la idea, sino que también es la razón y es la emoción. Y entonces nos desconecta de lo que es en realidad la promesa del Señor de una... Y no es solo teoría. No. Acordémonos que cuando Saúl quiso ver a Samuel, la hechicera de Endor se lo hizo traer. Hizo que un espíritu ahí se presentara, ¿verdad? Satanás no solamente son sensaciones, es que va a hacer milagros y al final del tiempo lo veremos al final de la lección. Es que esa es la clave, y lo que queremos desentrañar aquí, para no ser, como dijo Jesús en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Claro, para no ser incautos. Juanfran, Esther. Es que en esta temática que estamos viendo estas semanas, el tema del conflicto, y yo es la primera pregunta que me hago cuando abordaba un poco la temática de esta semana, digo, bueno, ¿y esto qué pinta aquí? Y es que estamos viendo el tema del conflicto, de la guerra que hay universal entre el bien y el mal, y que tiene nombres propios, como es Dios y el enemigo, Satanás. La primera víctima, dicen los entendidos, en una guerra es la verdad. Es lo primero que se trastoca, es lo primero que intentan manipular, llevar cada uno a su terreno, ocultar cosas y tal. Lo primero que en esta guerra, cuando el ser humano entra en escena, se ve echado por tierra, es precisamente la verdad, porque Satanás utiliza una mentira para relacionarse y para presentarse en este conflicto. Y es lo que estábamos comentando. No vas a morir, no morirás. ¿Esto de qué va? ¿No? ¿Qué pasa después de la muerte? Si hay un alma inmortal o no, que lo podemos hacer y podemos filosofar. Pero lo cierto es que más allá de filosofía o de la idea que cada uno puede llevar y presentar, es que es una realidad. Es decir, se nos van los seres queridos. Y hay angustia y hay dolor y surgen dudas de qué pasa. Y es lo que tú mencionabas. Y lo que yo me preguntaba es, ¿la Biblia tiene una respuesta? Sí, la Biblia tiene respuesta y meridianamente clara. No deja el tema bueno, de esto ya os enteraréis, ¿no? No, la Biblia tiene respuesta. Es lo que deberíamos tratar, porque de eso va que esa angustia y esa duda y esa no sé qué pasará, a mucha gente se las podamos transmitir. Me parece que es un tema importante para abordar. No sé, Esther, ¿qué opinas? Vivimos en la sociedad de las paradojas, ¿verdad? Y sobre esto hay unas cuantas paradojas. Es un tema delicadísimo, pero al mismo tiempo también es verdad que los cristianos a veces somos muy atrevidos para hablar de otros asuntos y sin embargo no nos atrevemos a tratar que es esencial, es importantísimo. Estos días hay un debate importante otra vez sobre el tema de la resurrección digital. ¿Sabéis? Esto de que la inteligencia artificial pueda hacer que tú puedas mantener una presunta, virtual charla, conversación con alguno de tus familiares desaparecidos porque se imita su voz, se imitan posibles frases que haya podido utilizar, tú informas a una máquina de cómo era tu familiar y te pueden hacer un programita según el cual podrías mantener una conversación virtual con él como si estuvieras ahora mismo, estamos en el Zoom, ¿no? Esto es algo tremendo, Como no me gusta la realidad, me invento una. Como no me gusta la verdad, eso de vais a morir si os separáis de mí, entonces me invento otra. Entonces me gusta más la verdad que ha inventado el mentiroso, no moriréis. Y llevamos toda la vida y toda la historia inventándonos, ¿verdad? Pues las verdades que más nos van interesando. Pero insisto en el tema de las paradojas y me explico. Resulta que Dios no existe, ¿no? O vivimos en un mundo que aparentemente vive alejado de Dios. Sin embargo, creo que tengo un familiar en algún punto del cosmos
intercediendo por mí. ¿En qué quedamos? ¿Esto de la intercesión sirve o no sirve? Bien. ¿Moriréis? ¿No moriréis? ¿En qué quedamos? Si me interesa, me gustan más las teorías orientalistas que dicen que efectivamente me puedo reencarnar varias veces. Pero luego cuando lo pienso así en la distancia corta digo, oye, espera un momento. ¿Y cómo sé yo que me voy a reencarnar en algo que me interese más? ¿Y si me convierto en una judía? Que de hecho puede ocurrir. Una judía me refiero a un Ava. Claro, la reencarnación no siempre va bien, puede ir en otro sentido. Por otra parte, efectivamente, ¿en qué quedo? Si creo en estas cosas, entonces Jesús, hemos estado estudiando estos días el tema del santuario celestial, ¿no? El santuario celestial no tiene ningún sentido. ¿Qué tal? Yo me muero y me voy a alguna parte, ¿no? ¿Qué pinta Jesús en esto? Porque murió y resucitó. Si total, el sistema es otro. Claro, en medio de la confusión también es verdad que a veces no nos ponemos de acuerdo en lo que pensamos y en lo que creemos. Hay muchos hermanos nuestros, termino, que rezan un credo en el que por una parte dicen que va a venir a buscar a los vivos y a los muertos y que hay una resurrección, pero luego no tienen claro que efectivamente esas personas estén en la tumba muertas esperando la resurrección. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? La Biblia es tan clara, es tan meridianamente clara en este asunto que la pregunta es, ¿por qué razón nos hemos inventado otra historia? Dice la lección que la fábula de que la muerte en realidad es solo la entrada a una nueva etapa de la vida se basa en el concepto de la inmortalidad natural del alma. Claro. ¿Qué sabemos de las ECM o experiencias cercanas a la muerte? Porque hay muchas personas que han relatado y han escrito libros y recientes, hace años, pero también hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué credibilidad le damos a esas experiencias en las que una persona se ve ahí por encima de la mesa de operaciones y luego no sé qué, algo le hace que tengo que volver porque tengo que todavía cuidar de los míos? ¿Qué pensáis de esas experiencias? ¿Son reales? A ver. Siempre respondo yo primero, pero sí. Si yo hiciera un libro sobre mis sueños, ¿lo consideraríais reales? Sería tan personal que... Sería tan fabuloso como el resto de aquellas personas que están en estado inconsciente, claro, y sueñan en el quirófano, sueñan... lo que pasa que la cuestión está en eso, en necesito inventar otra realidad. Que suena así muy bien, pero necesito no ser honesto con lo que tengo. Pero ¿y la luz que han visto? Sí, eso al fondo del túnel. Han vuelto, dice Lenguay que claro, si esas personas luego no tienen un respeto a la voluntad de Dios, a su palabra, y viven, digamos, de una manera que no le da honra ni gloria, pues ¿para qué sirve esa experiencia cercana a la muerte? No, sino que no te acerca. Fíjate que Esther decía... la clave está en buscar en la palabra de Dios y no inventarse otras cosas. Hablaba una vez con alguien evangélico acerca de este tema, porque creo que Pablo es muy, muy claro, ¿no? Cuando dice que los muertos en Cristo no nos van a preceder, y me decía, claro, dice, es que uno cuando muere va con Dios. Pero cuando regrese Jesús, va a regresar todas las almas y entonces cada alma va a buscar su cuerpo. Y yo decía, ¿dónde? Alucino, porque Jesús viene a traer el juicio. Sí, claro. Entonces ellos han ido ahí antes del juicio. Sí, porque Dios conoce el juicio. Es una forma de torcer lo que está en la Escritura, lo que está claro. Sí. ¿Por qué? Porque en el fondo necesito decir que el alma es inmortal. Bueno. La cuestión está, que yo creo que es la pregunta clave. Si el alma es inmortal, entonces no necesita a Dios. ¿Puede haber algo que no necesite a Dios? Y ahora estoy hablando para los creyentes. ¿Puedo vivir yo sin depender de Dios en cualquiera de mis aspectos? Porque si el alma es inmortal significa que Dios no puede destruirlo. Y no importa obedecer o desobedecer. Claro. Con lo cual tenemos un problema muy grave, porque si Dios no puede destruir un alma, significa que el alma de todos estos que rechazan a Dios no pueden ser destruidas. Y entonces esto es como cuando le quitas a un edificio, le vas quitando, ¿verdad?, columnas y va cayendo por todos los lados. Como no puedo destruir el alma, necesito castigarla eternamente, y por eso necesito inventarme el infierno para tenerlo confinado en un sitio donde eternamente estén, porque Dios no puede destruirlo. ¿Puede haber algo lejos de puede existir vida sin Dios? ¿No dijo Jesús que Él era la vida? ¿Cómo es que hay
ese alma inmortal que no depende de Dios, que no depende de la fuente de vida, ¿en base a qué sustentamos eso? Y estoy hablando para cristianos, para los que no son cristianos, no, pero en la Biblia, ¿en qué sustentamos eso? No hay sustento alguno. Yo creo que es que el engaño es... Dios dijo, no moriréis, y la serpiente dijo, no moriréis, ¿no? Se trata de distorsionar ese carácter de Dios, ¿no? Se trata de poner en duda lo que Él ha dicho, ¿no? La obediencia salva, la desobediencia mata, mueres, ¿no? La clave está en cómo acepto yo claramente esa instrucción divina, ¿no? No transijas con el mal, ¿no? Porque al final, dice la Escritura en el Antiguo Testamento, el alma que pecare, esa morirá. Ciertamente morirá. Sí. Y no dice morirá, dice ciertamente morirá. Efectivamente. Que a mí es un énfasis que le da, no lo pongas en duda. Claro. El que peca morirá, y morir es desaparecer. Claro. Entonces no es un... va a vivir de otra forma, que es vivir eternamente condenada, o no... Ciertamente morirá, y la muerte es falta de existencia. Bueno, pues la Biblia es clara también en el Antiguo Testamento. Eclesiastés dice que los que viven saben que han de morir, los muertos nada saben, el polvo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, la Biblia enseña claramente que los que mueren no van al cielo, ¿no? ¿Está arraigado ese concepto en el cristianismo o no está? Digo, el cristianismo... en todas sus denominaciones, por decirlo así, ¿no? O somos unos pocos realmente los que pensamos que es verdad, los muertos descansan de sus trabajos y están ahí esperando el día de la resurrección. Esa es una idea muy difícil de combatir, ¿no? De hecho, está tan imbricado a esa idea, incluso dentro del adventismo, que yo conozco a personas que tienen nuestra creencia, es decir, que tienen nuestra instrucción bíblica y lo saben perfectamente, y sin embargo, a veces publican a lo mejor una nota en redes sociales saludando a su familiar que hace 1 año, 2 o 3 que falleció, ¿sabes? Te recordamos, estamos pendientes de, etcétera, es decir, como si la persona estuviera viva de alguna manera. Os he comentado aquí alguna vez el caso de una hermana de iglesia cuyo esposo falleció y iba a hablar al cementerio con él. ¿Por qué? Pues porque decía que se sentía mejor, que se sentía más reconfortada. Es decir, es una gestión del duelo, evidentemente equivocada, claro, y que al final te lleva a seguir alimentando una idea que es incorrecta. Claro. Tendríamos que preguntarnos también por qué razón efectivamente hemos llegado a desvirtuar la idea inicial, ¿no? de que los muertos nada saben, en base a una cuestión puramente emocional. Claro, porque así me da la sensación de que no se ha ido. Ya, pero es que la verdad dice que se ha ido. Es decir, está muerto, ha fallecido, no está. Con lo cual, por mucho que te empeñes, la realidad es otra. Y volvemos a la historia, ¿no? del inicio. Como no me gusta la realidad, como no me gusta esta realidad, me invento otra. Y como no puedo explicar la vida, me invento experiencia cercana a la muerte. Bueno, eso lo dices tú, tampoco sabías si te ibas a morir, de hecho no te has muerto. Es decir, que a lo mejor no estabas tampoco cerca de la muerte. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Quiénes somos nosotros para distinguir la vida de la muerte? No sabemos explicarla, no podemos explicarla. Entonces me invento alternativas, a ver si soy capaz de explicar lo que no está en mi mano. Es otro peligro también, ¿eh? De la CCM, luego os comento alguna cosa, porque yo no creo que la gente que haya pasado por esa experiencia esté mintiendo. No. Son reales. Y hay algunas cosas muy llamativas, de dices, ¿cómo es posible, no, que te hayas dado cuenta de esto? Pero en el mundo evangélico deberíamos tener claro que si surge una de los ingredientes que alimenta la reforma y el volver a conectarnos con Dios es porque algo nos chirría. El tema de la reforma, una de las cosas que empieza es porque se hacían ventas con las indulgencias. Claro. Es decir, dame dinero para poder sacar a tu familiar del infierno o del purgatorio. Al final, todo esto servía como una manera de manipular tu angustia, de manipular tus dudas, de generar esa necesidad de poder traerla a mi terreno. La gente que se planteaba eso, y Martín Lutero fue un valiente en ese aspecto, decir, aquí esto no me cuadra. La Biblia es meridiana en eso, y todavía no nos preguntamos, ¿no? Si alguien se acerca a la Biblia y lee los textos, ¿cómo es que Dios lo deja tan meridianamente claro en este aspecto de decir, no os desesperéis, fuera de mí lo único que vais a tener es muerte, conmigo tenéis vida? A partir de ahí
Pero no, seguimos enfrascados, decir, bueno, pero es que a lo mejor contigo pero sin ti, un poquito tal, y entonces hacemos esa religión a la carta, y esa religión a la carta donde voy cogiendo, esto me interesa, esto no, esto, mira Dios, en este aspecto no voy a tener en cuenta lo que tú dices, y tal. La Biblia es muy clara, es decir, separados de Dios no tenemos más opción. El tema del cielo o el infierno, todavía incluso en el mundo cristiano, por decir tú, Richard, ¿no? Vamos a hablar solo de creyentes. Es que en el mundo creyente es que el tema del cielo y el infierno nos desata auténticas pasiones, ¿eh? Porque tiene que ver con yo merezco el cielo, tú seguro vas a estar en el cielo, no, tú tienes que ir al infierno. Enseguida nos ponemos en el lugar de Dios. Los juicios. Los juicios, ¿no? Y tiene que haber un infierno, porque esta persona es lo único que merece, ¿no? Estar quemándose, ¿no? Esto ya no es nada nuevo, ¿eh? Habría que tener un poquito de memoria, porque ya Homero, en los escritos que tienen en el mundo griego, relata cómo los héroes bajan al Hades, al infierno, y se relacionan con los dioses, ¿no? En la Eneida de Virgilio, Eneas desciende a ese infierno lleno de horrores. Lo digo porque hasta ese momento, en lo que el concepto que se relacionaba con Dios, eso del infierno, ¿qué era? No se sabía muy bien. A través del mundo pagano es donde nos vamos metiendo en esos conceptos del fuego, de las pasiones, de estar quemándonos, porque eso no existe en la Biblia. No existe en la Biblia. Es un combate de ideas, y los propios discípulos también, directamente con Jesús, abordan este tema. Cuando su amigo Lázaro muere, le dice Jesús, Lázaro duerme, que es como se refiere el Antiguo Testamento a la muerte, durmió con sus padres, se dice muchas veces, de los reyes de Israel, y los discípulos, Señor, pues si duerme, ya se despertará, pero decía, no, Lázaro ha muerto, voy a despertarle, ¿no? O sea, la muerte es tratada como un sueño. Sí. Por lo tanto, se acaba la conciencia, se llega al descanso. O la hija de Jairo, ¿tú te acuerdas de la niña? Sí, sí. Talita Kumi le dice, que le dicen todos llorando, todos. Sí, y Jesús dice, está durmiendo, tranquilo. Claro. Porque para Dios la muerte es algo temporal, pero para nosotros, como es algo irreversible, porque el ser humano no es capaz de resucitar nada. Imposible. Por eso nos gusta mucho y nos atrae mucho el tema, por ejemplo, de los Frankenstein, ¿no? Claro. O de los zombies. Mira que aparecen zombies ahora en todos sitios, ¿eh? Sí, si alguien quiere hacer una película, no saben cómo meterte un zombie así, porque él es medio muerto, media vida, está medio vivo. Se puede vivir. Eso da mucho juego. A costa de seguir matando a otros. Nos da mucho juego porque pues mira, hace esto, hace lo otro, siente, no siente, ¿no? Sí. Y nos han llenado de zombies los últimos años. Que fíjate, si se entendiera bien el texto, cuando has leído antes, el polvo vuelve al polvo, claro, y el espíritu vuelve a Dios. El espíritu es esa capacidad de vida. Tú hoy en día en un hospital pueden coger un cuerpo, pueden ponerle un corazón, podrán hacerlo latir con una máquina, insuflarle oxígeno. Si no está vivo, no pueden resucitarlo. No hay vida. O sea, por eso nos atrae mucho ser como el doctor Frankenstein, claro, ¿no? Esa chispa que es la que da Dios, que es hace la que hace que vivamos o muramos. Claro. Por eso yo decía, y eso le pertenece a Dios, o sea, no puede existir nada fuera de Dios. No existe vida independiente. Si fuéramos conscientes de esto, si fuéramos capaces de racionalizarlo, cristianos o no cristianos, la vida no es algo que sea nuestro. Yo puedo coger puede ser el médico más eminente. Pon todo, pon las máquinas, ponlo a funcionar, que haya corriente que se mueva su sangre, que respire. Si no hay chispa de vida y no saben explicar de dónde es la vida, ahí será un cadáver el que le estás haciendo circular y que se muevan sus pulmones, pero será un cadáver. La vida está en Dios, no hay vida fuera de Dios. Todo esto de Satanás, de ser almas independientes, es un engaño, y somos tan tontos que entramos al trapo porque nos gusta, porque necesitamos, porque no quiero creer lo que Dios me dice, quiero una alternativa independiente. Yo creo pues que soy capaz porque fantaseé y creo una alternativa independiente, ¿verdad? ¿Cómo es el dicho ese? El que dice muchas veces una mentira, lo acaba convirtiendo en una verdad, ¿verdad? Se la acaba creyendo, sí. Pero una mentira, aunque se repita 1.000.000 de veces,
no deja de ser una mentira. Claro. Creerás que es una verdad, pero es una mentira. Esa imagen que ha dicho Esther antes de esa hermana de iglesia hablando con allí frente a la tumba del que fue su esposo, eso lo vemos en las películas muchas veces. De los personajes, de los actores de las películas que van a la tumba y hablan con el ser querido, sea un hijo, sea un padre o sea un esposo, ¿no? Entonces ahí hay un engaño. Quería decirte, Juanfran, que apostillaras lo de, como has citado, las experiencias cercanas a la muerte, si querías decir algo para dejar ese tema como cerrado, porque es muy real y nos permea, ¿no? Porque hay gente que pone en duda el que cuando uno muere pues deja de ser, como dice Job, pronto dormiré en el polvo y aunque me busques, temprano no existiré, le dice él a Dios, ¿no? Sin embargo, hay personas que creen que sí, que sus amados están cuidándoles, que tal como ha salido en la escuela sabática, que están ahí con esas alas de ángel, que están alrededor nuestro y que nos protegen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si querías decir... Todo esto es que tiene mucha cancha y va a ir a más. Yo estoy convencido de que va a ir a más porque resultan espectaculares todas estas experiencias cercanas de eso, de que he visto al doctor y tal, cómo me hacía esto, he visto fuera, no he salido de mi cuerpo. Todo esto surge porque hay un mítico libro de un psiquiatra, Vida después de la vida, que se hizo famoso, aunque ya está un poco y se ha ido escribiendo más cosas. Pero yo creo que esto va a ir a más. Pero cuando la ciencia se mete a abordar esta temática, resulta muy interesante porque hay algunas hipótesis y cuando alguien está en esa situación tan estresante que está ya a punto, ¿no? Está casi medio muerto, ¿no? Con deficiencia de oxígeno, el cerebro tiende a protegerse y entra en una fase de sueño profundo, que es lo que decía Richard. En esa fase ciertas cortezas se activan y pueden producir activaciones de poder conexiones neuronales. Sí, pero mira, se han hecho experimentos, se están haciendo de estimular la región pariotemporal, que está por aquí, y en las que estimulándola se producen desdoblamientos y experiencias extracorpóreas. Yo tengo por aquí alguna, si buscaría, pero hay fármacos también, la ketamina o por ejemplo la metosetamina, producen la misma sensación de abandono del cuerpo. Y algunos que hayan tomado algunos de estos efectos, por ejemplo el famoso LSD que se tomaban, todo esto que se asocia al mundo hippie y tal, y alucinógenos asociados, por ejemplo, al mundo del chamanismo, donde también se experimentan, se sienten alucinaciones y experiencias muy similares a las ECM. Con lo cual, hay que ponerlo todo un poco entre comillas, ¿no? Sí, porque en cuarentena, ¿no? Porque no es necesario estar en la mesa de un quirófano para poder tener este tipo de experiencias, ¿no? Habría que abordarlo desde otra temática y evidentemente si ponemos luz como creyentes en el tema y ponemos el foco diciendo qué nos dice la Biblia, todo esto se nos desmonta. Vamos a comentar, Esther, esta cita del Evangelio de Juan 14, muy conocida, que dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Vamos a ver, Richard ha dicho antes que los que estaban en el cielo venían con Jesús, que hay algunos que dicen eso, ¿no? Sin embargo, Jesús parece que dice él mismo que con él no están, que él viene para que donde nosotros estemos, como dice Juan 5, que están en los sepulcros, vosotros también estéis conmigo. ¿Qué te parece? ¿Está claro o no está claro? El texto dice que para que eso ocurra, primero tiene que venir él. Claro. No que vayamos a ir antes. Es decir, volvemos a lo mismo. La Biblia es clarísima en esto. Entonces el texto nos dice, vosotros vais a vivir aquí un tiempo, me voy y cuando vuelva os recojo y nos vamos al sitio que yo os voy a preparar. Ese es el orden. No lo dice de otra manera. Y todos los textos que estamos estudiando y que nos ha traído la lección lo dicen claramente. Tiene que haber una venida antes. Vuelvo a lo mismo. Encaja todo si efectivamente lo encajamos todo. Si empezamos a inventarnos cosas que no vienen ahí, entonces se nos desmonta completamente todo lo que él ha dicho. Si efectivamente nos vamos antes al cielo, no es necesario que él venga. Entonces, ¿para qué viene? Si nos vamos al cielo antes y no pasamos por la muerte, bueno, o es una muerte, pero que en realidad no es una muerte, pues sería como un clic, pero en realidad te vas a otro sitio, la resurrección tampoco tiene sentido. Entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué resucitó? ¿Para qué murió? ¿Qué está haciendo, insisto, en el santuario celestial? No tiene ningún sentido.
O sea, ninguna de las otras doctrinas tiene sentido si la vida funciona de esta manera. Es un clic y ya está. Y me parece muy interesante lo que decía antes Richard también en ese sentido. Hemos hablado del soplo de vida esta mañana y seguimos respirando, ¿no? Ese soplo de vida. Efectivamente, ese soplo de vida te lo ha dado y entonces ya te pertenece porque eres ser humano, entonces ya no es lo que nos habíamos contado al principio, ¿no? Tampoco tendría sentido, ¿no? Si la vida ya depende de ti, ya no depende de Dios, entonces ¿qué pinta Dios en todo esto? Claro. Es decir, bueno, la realidad es que no aceptamos bien la muerte. No la aceptamos. No, entonces nos buscamos ese acomodo, cada uno según, porque hay personas que podréis ver que encajan muy bien la pérdida de un ser querido. Son unas personas, pues yo las considero excepcionales, ¿no? Yo me acuerdo como un amigo consolaba a su hermana que lloraba allí después de la pérdida de su padre y dice, no llores más, y ya hemos hecho lo que hemos podido por él, ya no hay más, ahora ya descansa y tal, ¿no? Pero hay otras que realmente lo llevan fatal y después de muerto el familiar se ponen de luto o se imponen un luto. Ahora ya no se puede vestir de negro, pero se imponen un aislamiento que, como ha dicho también antes Richard, eso también puede ser que canceles tu vida por eso, por la pérdida de un ser querido, ¿no? Y es que en la realidad no encajamos bien en el asunto de la muerte. ¿Pero por qué? Porque estamos desconectados de esa palabra que es la que nos daría esperanza. Y Pablo lo tuvo que decir también a los corintios y a los tesalonicenses, que estaban ahí un poco, que no comprendían. Oye, mirad, que la muerte no va a ser sorbida en victoria hasta que Cristo venga. Primero está Cristo en las primicias, pero después en su venida los demás, ¿no? Es así. Y fíjate, Primera Tesalonicenses 4, que es clarísimo. Dice Pablo, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, que no se te vaya la cabeza. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y él empieza a decir, los que están vivos no van a preceder a los muertos. Que pensaban que ya estaban allí. Claro. Dice, por lo cual os decimos, versículo 15 estoy leyendo, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, y habla de la venida del Señor, o sea, no inventemos cosas, cristianos del mundo entero, hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es resucitar? Resucitar es volver a vivir. Está diciendo, no queremos que ignoréis de los que duermen. Están dormidos, van a resucitar. No me les lleves al cielo, no les coloques en otro sitio. En la Biblia dice que hasta que no venga Jesús, los que han dormido en Él no van a resucitar. Y resucitar es volver a vivir. No es vivir de una forma distinta, no es medio vivir, no es ser un alma. No. No lo saquemos del texto. Esto es lo que dice la Biblia. Hasta que Jesús nos regrese, no hay resurrección. Y resurrección es volver a la vida y volver a la vida pleno con los cuerpos con Jesús. El resto, pues puedo engañarme, porque me puedo engañar, puedo inventarme la teoría que yo quiera. Puedo hacer lo que quiera. Bueno, hay que acomodar durante muchos siglos todo el pensamiento helenístico que se metió en la Iglesia. Sí, pero me engañaré porque está entre lo que me viene de mi tradición y lo que está en la Biblia. No pusieron en el examen de filosofía las ideas acerca de Platón, o salía en selectividad y esto, y había que estudiar el mundo de las ideas, y que era un mundo superior, claro, que era mucho más elevado que el mundo material. Todo eso que se va colando y al final lo vamos acomodando a nuestras propias creencias distorsiona. La Biblia es muy clara, no está hablando de dualidad, que eso es helenístico, es decir, ya surge con Platón y Aristóteles, eso de que había un alma inconsciente que podía pensar por sí misma, el alma tenía vida por sí misma y estaba atrapada en un cuerpo, y eso lo llevamos aquí. Parece que no, yo estoy por encima, ¿no? Lo sigues todavía. Se incorpora. Job, que es hay cierto consenso de que es el primer libro escrito, el primer manuscrito escrito, lo primero que se plantea este tipo de cosas. A mí me resulta muy llamativo. Dice Job, si el hombre muere, volverá a vivir. Él cree en la resurrección, sí, volverá a vivir. Todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi liberación. Llamarás entonces y yo responderé. Job 14. Pero fíjate que es Job quien dice, yo sé que mi Redentor vive. Y que después de deshecha hasta mi carne, en mi cuerpo,
he de ver a Dios. O sea, sí. no es yo y no muero tú, y no voy para allá. Esther. No, es que me va a resucitar. Pero, Job cree en la resurrección, claro, y esto, pero la resurrección completa, ¿no? Claro. No una cosa extraña que pero no solo él, disfrutando. Salomón dice que los muertos nada saben. Los muertos nada saben, no hay vida, no se enteran de nada. Y Salomón, ¿qué pasa? ¿No? Le ponemos, ¿no? La sabiduría de Salomón. Pero es que Isaías, Daniel, cuando dice muchos de los que duermen serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, Daniel 12:2, es decir, sí. Son algunas cosas que dice, es que esto no deja lugar a dudas. Pero lo digo por ir desde el principio, por ver que la Biblia es una unidad en ciertos aspectos. Ya no tenemos más tiempo. Sí, tenemos que ir terminando. Bueno, pues las manifestaciones espiritistas son reales, porque tenemos ángeles malos que rodean a cada ser humano con el fin de que seamos extraviados, engañados. No debemos de dejar que esos sentidos sean extraviados, no desconectemos nuestra razón y tengamos en cuenta que Jesús lo dijo muy claro, los que duermen van a ser despertados en su venida, no nos hagamos una composición de la vida distinta, tengamos firme esta esperanza que nace de la palabra de Dios, ¿no? Y Pablo dice que espera una corona en el día de la resurrección. Y muchos dice, también a Timoteo lo dice, que los que buscan honra, gloria, inmortalidad. Tenemos que buscar la inmortalidad, no la tenemos per se. Así que solo podemos ir a aquel que nos la puede dar, que es Jesús, ¿no? Cuando Lázaro, cuando la hija de Jairo resucitaron, no resucitaron con un alma y por ahí, ¿no? Resucitaron No tenemos más tiempo porque están empezando la capilla. Pues pero sí que habría que explicar algunas cosas de lo que va a pasar ahora. Efectivamente. Es que no tenemos tiempo, está empezando el film. Sí, pero hoy os dejamos porque hoy es Santa Cena, hay una ceremonia muy especial, por eso alteramos un poquito lo que es la dinámica del programa habitual, os vamos a dejar con la transmisión, luego habrá cantos, pero vamos a seguir hasta el final, ya dejamos aquí lo que es desde el estudio, os dejamos con lo que pasa en la capilla, con la ceremonia de la Santa Cena. Un saludo a todos. Thank you.